Había un rey que se sentía orgulloso de su colección de joyas y tesoros. Un día, adquirió una piedra preciosa tan singular que decidió mostrarla en un gran festival. Durante el evento, ocurrió un accidente que hizo que la piedra cayera y se agrietara. El rey, furioso y desolado, convocó a los mejores artesanos del reino, pero todos afirmaron que la piedra estaba arruinada para siempre. Un día, un viejo artesano, desconocido para todos, se ofreció a ayudar. «Puedo convertir la grieta en algo hermoso», dijo él. Desesperado, el rey le permitió intentarlo. El artesano trabajó en secreto durante días. Cuando finalmente reveló la piedra, el rey quedó asombrado. La grieta se había transformado en un delicado grabado de una flor que se extendía a partir de la grieta. Ahora la piedra era más bella y única. El rey, admirado, preguntó: «¿Cómo lograste transformar algo roto en algo tan hermoso?». El artesano respondió: «A veces, las imperfecciones y los defectos son lo que hacen que algo sea realmente especial. El verdadero arte es convertir las fallas en belleza». Desde entonces, el rey aprendió que incluso las cosas aparentemente arruinadas pueden ser restauradas e incluso embellecidas, siempre que se vean con un corazón abierto y creativo. Ahora vamos al segundo cuento. No olvides suscribirte. En una antigua aldea, un maestro ceramista era conocido por sus delicados y perfectos jarrones. Un día, un nuevo aprendiz, algo torpe, rompió accidentalmente el jarrón más valioso del maestro. El joven, aterrorizado, corrió hacia el maestro para confesar su error, seguro de que sería expulsado. Sin embargo, el maestro miró los pedazos del jarrón en el suelo y sonrió. «Tráeme oro líquido y pegamento», dijo. Confundido pero obediente, el aprendiz hizo lo que se le pidió. El maestro entonces comenzó a pegar cuidadosamente los pedazos del jarrón, pero esta vez uniendo las partes con líneas de oro. Cuando terminó, el jarrón estaba restaurado y las grietas doradas brillaban a la luz del sol. «Ahora el jarrón es más valioso», dijo el maestro. El aprendiz, intrigado, preguntó: «¿Cómo puede un jarrón roto valer más que antes?». El maestro respondió: «Las cicatrices cuentan la historia de algo que fue roto pero superado. En la vida, nuestras fallas y reparaciones nos hacen más bellos y fuertes. El valor no está en la perfección, sino en lo que aprendemos y en lo que nos convertimos a lo largo del camino». Esta es una hermosa historia. Aún tenemos más cuentos increíbles. Vamos al tercero. En una próspera ciudad del desierto, un joven mercader heredó una fortuna de su padre, incluyendo una valiosa cadena de oro que representaba el éxito de la familia. Orgulloso de su patrimonio, el mercader exhibía la cadena en todas las ocasiones, creyendo que era un símbolo de su prosperidad. Un día, un viejo viajero entró en la ciudad y le preguntó al mercader: «¿Esa cadena que llevas representa tu riqueza, pero qué simboliza además de eso?». El mercader, confundido, respondió: «Es la prueba de mi herencia, representa lo que mi padre construyó». El viajero sonrió y dijo: «Tal vez estés llevando esa cadena como una carga, no como un regalo. Piensas que te da poder, pero en realidad te ata al pasado». Intrigado, el mercader reflexionó sobre esas palabras y se dio cuenta de que se había apegado tanto a la herencia que no estaba creando su propio camino. Al día siguiente, dejó de usar la cadena y decidió construir su propia fortuna y legado. Con el tiempo, se convirtió en uno de los mayores mercaderes de la región, no por lo que heredó, sino por sus propios logros. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no está en honrar solo el pasado, sino en usar lo que heredamos para crear algo nuevo y mayor. La siguiente historia es una de las que más me gusta. En un reino lejano, una princesa creció con todos los lujos posibles, siempre rodeada de comodidad y seguridad. Creía que su vida siempre sería próspera y que nada podría cambiar su destino. Sin embargo, un día, el reino fue atacado y su familia fue obligada a escapar, dejando atrás todas sus riquezas. La princesa, acostumbrada a la vida fácil, se encontró sin nada y no sabía cómo sobrevivir. Durante su huida, se topó con una anciana que le ofreció refugio y comida. La mujer llevaba una vida sencilla pero siempre se mostraba en paz. La princesa, confundida por la tranquilidad de la anciana, preguntó: «¿Cómo puedes vivir con tan poco y aún ser feliz?». «Yo tenía todo, y ahora no tengo nada». La anciana sonrió y respondió: «La rueda de la fortuna siempre gira, a veces estamos en la cima, a veces en el fondo. El secreto de la felicidad es no apegarse al lugar en la rueda, sino a la forma en que vivimos en cualquier situación».
La princesa, conmovida por esas palabras, comenzó a aprender de la mujer el arte de vivir con gratitud. Con el tiempo, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no residía en los bienes materiales, sino en la paz interior y en la capacidad de adaptarse a los cambios de la vida. Vamos a la próxima historia. En una tierra montañosa, vivía un humilde pastor que pasaba sus días cuidando ovejas. Un día, al guiar su rebaño por las colinas, encontró una cueva oculta que albergaba un antiguo tesoro con monedas de oro y joyas brillantes. Tentado por la riqueza, el pastor comenzó a imaginar cómo cambiaría su vida con tanto oro. Puedo convertirme en un gran señor, pensó para sí mismo. Nunca más necesitaré cuidar ovejas. Sin embargo, al regresar al pueblo, el pastor se sintió ansioso y preocupado, temía que alguien descubriera el tesoro y lo robara. Con el tiempo, la obsesión por el oro dominó su mente y dejó de cuidar a sus ovejas, que comenzaron a enfermarse y desaparecer. Un día, al volver a la cueva, encontró el tesoro completamente cubierto por rocas, inalcanzable. Desesperado, se dio cuenta de que mientras estaba distraído con el oro, había perdido lo que realmente importaba, su rebaño y su paz. Con el corazón pesado, el pastor regresó a sus ovejas y decidió cuidarlas con el mismo esmero de siempre. Entendió que el verdadero tesoro no residía en las monedas de oro, sino en el trabajo honesto y sencillo que siempre lo había sostenido. Ahora, continuaremos con la próxima historia, aún más fascinante. Hace mucho tiempo, en un reino distante, vivía un humilde carpintero, reconocido por su dedicación y minuciosidad. Un día, el rey lo convocó al palacio y le dijo: «Quiero que construyas el salón más grande y hermoso que el mundo haya visto, que sea tan grandioso que todos recuerden mi nombre por generaciones». El carpintero aceptó el reto y pasó años planeando y construyendo cada aspecto del salón. Cuando la obra se terminó, el salón era impresionante, con columnas de mármol, esculturas finamente elaboradas y ventanas de vidrio coloreado. El rey estaba complacido, pero con el tiempo se dio cuenta de que el salón estaba vacío, la gente no acudía allí para celebrar y el lugar fue poco a poco olvidado. Un día, el carpintero regresó al palacio y le preguntó al rey: «Majestad, el salón que construimos es hermoso, pero ¿por qué carece de vida?». El rey, confundido, respondió: «Es el salón más magnífico que ha existido, pero parece inservible». Entonces el carpintero, con sabiduría, dijo: «La belleza exterior no es suficiente para dar vida a un lugar, lo que realmente vitaliza un salón son las personas y sus historias, no solo las imponentes paredes. Si deseas que sea recordado, abre las puertas al pueblo y permite que sus vidas llenen el espacio». El rey, entonces, comenzó a utilizar el salón para recibir a su pueblo y organizar fiestas y encuentros. Con el tiempo, el lugar se transformó en el corazón del reino, rebosante de alegría y recuerdos. El rey aprendió que la verdadera grandeza reside en las personas, no en las estructuras majestuosas. Quédate hasta el final, contaremos más historias increíbles. En una ciudad antigua, había un pozo conocido por ser el más profundo de todos, tanto que nadie había logrado medir su profundidad. Un día, un joven filósofo curioso decidió ir al pozo para investigar. Al llegar, preguntó a un anciano que habitaba cerca. «¿Qué sabes sobre este pozo?», preguntó el anciano sabio. «A través de sus experiencias», respondió, «dicen que el pozo es infinito, pero muchos han intentado medirlo sin éxito, todos los que lo intentaron se rindieron». Intrigado, el joven filósofo decidió intentar medir el pozo, lanzando piedras y escuchando el sonido al caer. Pasó días y noches lanzando piedras, pero nunca oyó el sonido de las mismas al llegar al fondo. Cansado, volvió con el anciano y le dijo: «Tal vez el pozo sea realmente sin fondo. No hay manera de saber». El anciano sonrió y respondió: «El pozo es como la sabiduría. Cuanto más busques, más te das cuenta de que el verdadero conocimiento es infinito. No intentes encontrar un final para lo que nunca lo tendrá. La sabiduría radica en el viaje, no en el destino». El joven, entendiendo la metáfora, aceptó que el valor de su búsqueda no estaba en medir el pozo, sino en aprender que algunas cosas en la vida son inconmensurables. Desde entonces, comenzó a buscar el conocimiento con humildad, sabiendo que nunca lo alcanzaría por completo. Partiremos al próximo cuento. Había un rey que deseaba tener el retrato más grandioso jamás pintado, algo que reflejara su verdadera gloria y grandeza. Convocó a los mejores pintores de todo el reino, pero ninguno parecía ser lo suficientemente bueno para capturar su esencia. Un día, un pintor misterioso se presentó en el palacio y le dijo al rey: «Puedo pintar el retrato que deseas,
pero necesito un año y debo trabajar en total privacidad. El rey, ansioso por tener su retrato perfecto, accedió y le otorgó al pintor un gran salón en el palacio. Durante un año, el rey no vio al pintor ni el progreso de la obra, pero su expectativa crecía cada día. Finalmente, después del plazo establecido, el rey entró al salón para ver el resultado, y para su sorpresa, la pared estaba vacía, sin ninguna pintura. El rey, furioso, llamó al pintor y exigió una explicación: ¿dónde está el retrato que prometiste? El pintor, calmado, respondió: año meditando sobre su verdadera grandeza y llegué a la conclusión de que no existe una pintura que pueda reflejarla. Su gloria reside en sus acciones, no en una imagen. Este salón vacío simboliza que su grandeza no puede estar contenida en un marco. El rey, en un principio enfurecido, al reflexionar sobre las palabras del pintor, comprendió que lo más importante no era cómo sería retratado, sino sus actitudes y el impacto que dejaría en su reino. A partir de ese día, el rey se enfocó más en sus acciones que en la imagen que deseaba proyectar. Pasemos a la siguiente historia. En un reino lejano, un joven príncipe estaba a punto de ser coronado rey. Su padre, el viejo rey, antes de entregarle la corona, le dio un mapa misterioso. «Este es el mapa del mayor tesoro de nuestro reino», dijo el rey. «Pero recuerda, el tesoro no está donde piensas». El príncipe, emocionado, siguió el mapa que lo guió hasta las fronteras del reino, atravesando montañas y bosques. Después de días de viaje, encontró un cofre enterrado en el lugar señalado en el mapa. Ansioso, lo abrió, pero para su sorpresa, estaba vacío. Desconcertado, el príncipe regresó al castillo y le dijo a su padre que el cofre estaba vacío. «El mapa estaba equivocado», dijo él, «no había tesoro alguno». El viejo rey sonrió y respondió: «El tesoro estaba en el viaje que realizaste. Al viajar por nuestro reino, conociste a nuestro pueblo, viste sus tierras y aprendiste sobre los desafíos que enfrentan. El verdadero tesoro no son el oro ni las joyas, sino el conocimiento y la sabiduría que adquiriste en tu camino». El príncipe entendió entonces que la mayor riqueza de un rey no está en los bienes materiales, sino en conocer y entender a su pueblo. Así asumió el trono con humildad y sabiduría. Esta próxima historia es muy interesante. En una aldea remota, había una anciana sabia conocida por resolver cualquier dilema y responder a cualquier pregunta. Una vez, 3 jóvenes deseando poner a prueba su sabiduría decidieron visitarla con preguntas que creían imposibles de responder. El primer joven preguntó: ¿cuál es la cosa más importante que existe en el mundo? La sabia sonrió y contestó: el presente, el momento en que estás ahora es el más importante porque es en el donde puedes actuar. El segundo joven preguntó: ¿quién es la persona más importante del mundo? La sabia respondió: la persona que está frente a ti ahora, porque es con ella con quien puedes hacer la diferencia. El tercer joven preguntó: ¿cuál es el acto más importante que alguien puede realizar? La sabia, con calma, dijo: el acto más importante es el que haces en el presente para ayudar a la persona frente a ti. No hay nada más valioso que el bien que puedes hacer ahora. Los jóvenes que esperaban respuestas complejas quedaron sorprendidos por la simplicidad de las palabras de la sabia y se dieron cuenta de que muchas veces las respuestas más profundas están en las acciones simples y en el momento presente. A partir de aquel día, los 3 jóvenes comenzaron a vivir con más atención al presente y a las personas a su alrededor, reconociendo que la verdadera sabiduría está en actuar con bondad y propósito en el aquí y ahora. Vamos a la próxima historia. En una pequeña aldea de pescadores, un hombre humilde pasaba sus días en el mar luchando por sustentar a su familia. Un día, mientras lanzaba sus redes, capturó un pez dorado que brillaba como el sol. Para su sorpresa, el pez habló: «Si me liberas, te concederé cualquier deseo». El pescador, impresionado, pensó en pedir riqueza, pero al mirar al pez sintió compasión y dijo: «Deseo solo lo suficiente para alimentar a mi familia», soltándolo de vuelta al mar. Al regresar a casa, el pescador encontró una mesa abundante con comida suficiente para semanas. La noticia de su buena fortuna se difundió y pronto, el rey de la región llamó al pescador al palacio. Curioso, el rey exigió saber cómo había conseguido tal milagro. El pescador contó su historia, pero el rey, tomado por la codicia, ordenó que el pez dorado fuera capturado nuevamente para que él pudiera hacer su propio deseo. Durante semanas, los mejores pescadores del reino intentaron capturar al pez, pero sin éxito. El rey, frustrado, preguntó al pescador: ¿por qué el pez te atiende a ti y no a mí? El pescador respondió: porque no pedí más de lo necesario. El pez conoce el corazón de quien lo busca. Cuando deseamos demasiado,
olvidamos el valor de las pequeñas bendiciones. El rey, tocado por la simplicidad del pescador, aprendió que la verdadera riqueza está en apreciar lo que ya se tiene y que la codicia puede alejarnos de las mayores dádivas de la vida. Partiremos al próximo cuento. En una tierra de guerreros, un maestro de espadas era conocido por nunca haber perdido un duelo. Un joven y audaz espadachín decidió desafiarlo, creyendo que su juventud y habilidad superarían la experiencia del maestro. El joven llegó al dojo del maestro y lo desafió públicamente. «Soy más rápido y más fuerte, ya has pasado tu tiempo», dijo él, lleno de confianza. El maestro, con una mirada serena, aceptó el desafío, pero hizo una propuesta: «Antes de luchar necesitamos calentar con un ejercicio de paciencia. Quédate en silencio y espera hasta que diga que estamos listos». El joven, impaciente, quedó parado mientras el maestro continuaba sus actividades diarias, ignorando al joven desafiante. Pasaron horas y el joven comenzó a perder la calma, inquieto y nervioso. Finalmente, el maestro se acercó y dijo: «Nuestra lucha ya terminó. Perdiste, no porque sea más fuerte, sino porque tu impaciencia te derrotó. La verdadera batalla de un guerrero comienza en la mente». El joven, avergonzado, se dio cuenta de que no era la habilidad con la espada lo que hacía invencible al maestro, sino su paciencia y control sobre sí mismo. A partir de aquel día comenzó a entrenar no solo su técnica, sino también su mente. Vamos a la próxima historia. Un viajero iba por un largo camino cuando llegó a un río turbulento. Allí había un puente antiguo destruido por el tiempo y las tempestades. Sin saber cómo cruzar, el viajero se sentó a lamentar su mala suerte. Un anciano ermitaño que vivía cerca vio al viajero y le preguntó por qué estaba tan triste. El viajero respondió que estaba atrapado porque el puente estaba roto y no tenía forma de continuar su viaje. El ermitaño sonrió y dijo que, aunque el puente estuviera destruido, el río no le impedía avanzar, debía construir su propio camino. Mientras decía esto, el ermitaño comenzó a recoger trozos de madera y piedras a su alrededor. El viajero, inspirado, comenzó a ayudar al ermitaño y juntos formaron un pequeño paso improvisado que permitió al viajero cruzar el río. Al llegar al otro lado, se dio cuenta de que su viaje había adquirido un significado más profundo al haber superado ese obstáculo. El ermitaño, al otro lado, lo saludó y le dijo que en la vida muchos puentes se romperían, pero que siempre habría recursos a su alrededor, dependía de él usar lo que tenía y nunca rendirse. El viajero continuó su camino, recordando que los desafíos son oportunidades para crecer y que la creatividad y la perseverancia pueden sobrepasar cualquier barrera. Ahora vamos a la siguiente historia, que es aún más interesante. Un rey, conocido por su sabiduría, sintió que estaba perdiendo el control de su reino. Las intrigas, los conflictos y la desconfianza estaban dominando su corte. Sin saber qué hacer, llamó a su consejero más anciano y le preguntó cómo podría restaurar la paz y la confianza en su reino. El consejero, que siempre había servido al rey con lealtad, le entregó un anillo sencillo de plata y dijo que ese era el anillo de la verdad, que lo usara siempre, pero que recordara que no podía ser visto por ojos codiciosos. El rey, confundido, comenzó a usar el anillo diariamente. En cada decisión, recordaba las palabras del consejero y actuaba con justicia y sinceridad, sin permitir que la codicia o el miedo influyeran en sus elecciones. Con el tiempo, las disputas en la corte disminuyeron y la confianza del pueblo en el rey fue restaurada. Un día el rey preguntó al consejero qué era lo especial de ese anillo que había transformado su reino. El consejero respondió que no había nada mágico en el anillo, era solo un recordatorio de la importancia de la honestidad y la claridad. Cuando actuamos con verdad, incluso las pequeñas acciones pueden tener el poder de cambiar todo a nuestro alrededor. Entonces el rey comprendió que el auténtico poder de un líder no radica en símbolos o riquezas, sino en la integridad de sus decisiones y acciones. Vamos a la próxima historia. En una aldea lejana, vivía una anciana sabia que custodiaba un pergamino mágico, conocido por cumplir cualquier deseo que se escribiera en él. Muchos intentaron persuadirla para que usara el pergamino y así obtener riquezas, poder o juventud, pero ella siempre se negaba. Un día, un joven, cansado de sus dificultades, se acercó a la anciana y le imploró que le dejara escribir un deseo en el pergamino, prometiendo ser justo y no pedir nada grandioso. La anciana, con una mirada bondadosa, le entregó el pergamino y le advirtió que el deseo que realizara sería el único que tendría, así que debía escoger sabiamente. El joven reflexionó, y en lugar de solicitar riquezas, poder o amor, escribió su deseo de sabiduría para comprender la vida en todas sus dimensiones.
El pergamino brilló por un instante y luego regresó a la normalidad. El joven experimentó una claridad mental que nunca había tenido antes, comenzó a entender a las personas a su alrededor, a enfrentar las dificultades con calma y a hallar alegría en las cosas simples. Al regresar con la anciana, el joven expresó que ahora comprendía que la sabiduría era el mayor regalo, ya que con ella podía encontrar su camino sin necesidad de nada más. La anciana sonrió y dijo que había hecho el pedido más valioso de todos: la sabiduría transforma todo, y con ella, se puede alcanzar todo lo que realmente se necesita. La siguiente historia es una de mis favoritas. En un reino lejano vivía un poeta que componía las canciones más hermosas sobre la libertad, amor y la naturaleza. Un día descubrió un pájaro poco común de plumas resplandecientes y decidió atraparlo para inspirarse aún más en sus poemas. Colocó al pájaro en una jaula dorada con la esperanza de que su presencia le trajera nuevas musas. Sin embargo, el ave que antes cantaba alegremente en los árboles se volvió callada y melancólica en su prisión. El poeta, sin comprender lo sucedido, le preguntó al pájaro: ¿por qué ya no cantas? La jaula es hermosa y estás seguro. El pájaro respondió: la belleza de la jaula no puede reemplazar la libertad. Lo que me hacía cantar era el viento en mis alas y el cielo abierto. Sin libertad, mi canto ha perdido su significado. Conmovido por las palabras del pájaro, el poeta se dio cuenta de que había intentado apresar algo que solo era hermoso en su libertad. Decidió abrir la jaula y permitir que el pájaro volara. Al verlo partir, el poeta sintió una mezcla de tristeza y alivio. Entonces escribió su canción más hermosa, no sobre la captura, sino sobre el acto de liberar, y fue esa melodía llena de arrepentimiento y redención la que se convirtió en su obra más célebre, tocando el corazón de todos los que la escuchaban. El poeta aprendió que la verdadera inspiración proviene de la libertad y no del control. Partiremos al próximo cuento. En un monasterio aislado en las montañas vivía un anciano monje conocido por su paz interior y sabiduría. Un día, un joven noble, cansado de sus derrotas y fracasos, subió la montaña para pedir consejo al monje. Mi vida está llena de altibajos, un día soy victorioso, al siguiente, soy derrotado. ¿Cómo puedo encontrar paz en medio de tantas fluctuaciones? El monje, sentado en silencio, señaló una rueda de oración que giraba lenta y constante al viento. Mira esta rueda, dijo el monje, gira constantemente, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo. La vida es como esta rueda, siempre en movimiento. No te aferres a las victorias ni a las derrotas. El joven, aún confundido, preguntó: entonces, ¿qué debo hacer para encontrar la paz? El monje sonrió y respondió: la paz no proviene de intentar detener la rueda o controlar sus movimientos, sino de desapegarte de tu posición en ella. Acepta que la vida tiene altibajos y encuentra tu centro. Cuando te conviertes en el eje de la rueda, el movimiento a tu alrededor ya no te afecta. El joven, conmovido por la sabiduría del monje, entendió que la paz interior no residía en controlar los eventos de la vida, sino en aceptar su impermanencia y hallar estabilidad dentro de sí mismo. Desde aquel día, regresó a su reino con una nueva perspectiva, enfrentando las victorias y derrotas con un mismo espíritu sereno, sabiendo que todo en la vida es pasajero, pero la paz que hallamos en nuestro corazón puede ser eterna. Pasemos a la siguiente historia. En un reino lejano, un sabio vivía en una pequeña cabaña en el bosque. Su fama era tan grande que personas de todas partes acudían a buscar consejos sobre los más diversos problemas. Un día, un rico mercader le trajo al sabio una copa de oro repleta de piedras preciosas como muestra de agradecimiento por un consejo que había cambiado su vida. El sabio aceptó la copa y la colocó en un rincón de su cabaña sin mostrar gran interés. Días después, un mendigo pasó por el lugar y al ver la copa, pidió al sabio algo para beber. Sin dudarlo, el sabio llenó la copa de oro con agua limpia y se la ofreció al mendigo. Este, impresionado, preguntó: ¿por qué me sirves agua en algo tan valioso? Esta copa es digna de reyes, no de un simple viajero. El sabio respondió: una copa, por más preciosa que sea, es solo un recipiente. Su valor no radica en la riqueza que contiene, sino en lo que puede ofrecer. La verdadera nobleza está en servir, no en ostentar. La historia de la generosidad del sabio se difundió y las personas aprendieron que lo más importante no son las riquezas que poseemos, sino cómo utilizamos lo que tenemos para beneficiar a los demás. Vamos a la próxima historia. En una aldea, vivía un herrero conocido por su habilidad para forjar las mejores espadas y herramientas. Un día, su martillo,
que había sido su compañero durante muchos años y había estado presente en todas sus creaciones, se rompió por la mitad. Sin él, el herrero se sintió perdido, creyendo que su éxito dependía de esa herramienta. Buscó a un viejo maestro para reparar el martillo, pero el maestro le respondió: no puedo arreglar lo que está roto, más allá de las reparaciones, puedo enseñarte a usar otra herramienta si deseas aprender. Aunque reticente y sin opciones, el herrero comenzó a formarse con el maestro en el uso de nuevas herramientas y técnicas. Poco a poco, se dio cuenta de que su habilidad no dependía de un solo martillo, sino de su capacidad de adaptación y creatividad. Con el tiempo, el herrero se volvió aún más hábil e innovador, utilizando diferentes herramientas para crear obras aún más impresionantes. Aprendió que, incluso cuando perdemos algo que consideramos esencial, siempre es posible encontrar nuevas formas de seguir adelante. El herrero nunca olvidó la lección del maestro: las herramientas pueden cambiar, pero el verdadero valor reside en la mente y las manos de quienes las utilizan. Vamos a la próxima historia. En un próspero reino, un rey disfrutaba pasear disfrazado entre el pueblo para comprender mejor sus necesidades. Una mañana, se topó con un mendigo que cantaba alegremente mientras pedía limosnas. Intrigado, el rey se acercó y preguntó: ¿cómo puedes estar tan feliz incluso sin tener nada? El mendigo respondió: Majestad, tengo el sol para calentarme, la luna para guiarme en la noche y la libertad de vivir cada día como deseo. Mi felicidad no está en lo que poseo, sino en la paz que siento. El rey, conmovido por las palabras del mendigo, reflexionó sobre su propia vida, llena de preocupaciones y responsabilidades, y se dio cuenta de que, a pesar de todas sus riquezas y poder, no sentía la misma paz que el mendigo. Decidido a cambiar, el rey comenzó a dedicar más tiempo a pequeñas alegrías y a simplificar su vida, encontrando placer en momentos de tranquilidad en lugar de simplemente buscar más poder y riqueza. Desde ese momento el reino prosperó no solo en lo material, sino también en lo espiritual, ya que el rey aprendió a gobernar con compasión, inspirado por la simplicidad y sabiduría del mendigo. Vamos a la próxima historia. En un bosque encantado, existía una leyenda sobre un árbol capaz de conceder deseos. Muchos intentaron encontrarlo, pero ninguno regresó con pruebas de su poder. Un joven aprendiz, decidido a cambiar su destino, partió en búsqueda del árbol mágico. Después de varios días de caminata, finalmente encontró un árbol majestuoso, en cuyo tronco estaba grabada una inscripción: lo que buscas ya posees. Confundido, el joven intentó desear riqueza, fuerza y conocimiento, pero nada sucedió. Frustrado, se sentó a la sombra del árbol, sintiéndose derrotado. Mientras descansaba, comenzó a reflexionar sobre sus viajes, sus habilidades y los amigos que había hecho en el camino. Se dio cuenta de que la búsqueda del árbol lo había fortalecido, hecho más sabio y determinado, incluso sin que él lo notara. De repente, comprendió el mensaje del árbol: la magia no residía en él, sino en el viaje que lo había traído hasta allí. Regresó a su aldea con una nueva perspectiva, comprendiendo que el verdadero poder está en reconocer lo que ya tenemos y en las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Desde entonces, dejó de buscar milagros externos y empezó a confiar en su propio potencial, convirtiéndose en un gran maestro e inspirando a otros a descubrir la magia que llevaban dentro. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar.